Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el ciudadano doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos. Muy buenos días. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Químico Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco. Senador David Penchina Group, presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República. Licenciado Jordi Herrera Flores, secretario de Energía. Compañeros petroleros, señoras y señores. Para quienes trabajamos en Petróleos Mexicanos es un honor contar con la presencia del presidente de México en este acto en el que ponemos en marcha la planta de cogeneración de Nuevo Pemex, aquí en el estado de Tabasco. Saludo también al gobernador del estado y aprovecho para agradecerle la hospitalidad con la que hoy, como siempre, nos recibe en esta tierra de gran tradición petrolera. Y le agradezco también la disposición que su gobierno ha mostrado a lo largo de su mandato para facilitar nuestra labor en Tabasco. Con la inauguración de esta planta damos un paso más en dos de las estrategias que se ha planteado Pemex como parte de su plan de negocios, siguiendo las directrices que nos ha fijado la administración del presidente Felipe Calderón. Avanzar hacia un modelo de crecimiento ambientalmente sustentable y elevar la eficiencia de la operación de Pemex, creando cada vez mayor valor en la explotación de los recursos petroleros, propiedad de los mexicanos, como lo estableció la reforma energética de 2008. En materia de sustentabilidad, la protección del medio ambiente en el ámbito local y la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero en el global son dos objetivos que Petróleos Mexicanos se fijó hace años y que ha comenzado a dar frutos que podemos constatar. Como botón de muestra, podemos señalar que Pemex ha superado en 30% la meta de reducción de emisiones que se estableció para este sexenio en el Programa Especial de Cambio Climático. Así, esta nueva planta de cogeneración, con una inversión de $500 millones, una capacidad de generación de 300 megawatts y hasta 800 toneladas de vapor, incorpora equipo de última generación que, con su mayor eficiencia térmica, reducirá las emisiones de CO2 equivalentes en 940,000 toneladas adicionales y evitará la emisión a la atmósfera de cantidades significativas de óxido de nitrógeno y óxido de azufre. Por lo que hace al aumento de la eficiencia en el uso de los recursos de Pemex, basta señalar que con el autoabastecimiento de energía eléctrica en 190 centros de trabajo de Petróleos Mexicanos, la puesta en marcha de esta planta generará ahorros del orden de más de $160 millones anuales. Señor presidente, su administración ha sido sin duda la administración de la infraestructura. Ha tenido usted la visión de invertir en el futuro de México en múltiples ámbitos. La industria petrolera no es la excepción.
Gracias a esa visión, la infraestructura a cargo de Petróleos Mexicanos ha crecido de manera sostenida. Los petroleros, especialmente su servidor, queremos agradecerle la confianza que ha tenido con nosotros al permitir la ejecución de un ambicioso programa de inversión que más que duplicó lo invertido en administraciones anteriores y del que esta planta de cogeneración es apenas una muestra. Si bien una parte de los frutos de estas inversiones se irá viendo en los próximos años, los resultados alcanzados están ya a la vista. La producción de petróleo, que había venido disminuyendo desde 2005, se ha estabilizado desde 2009 contra todos los pronósticos. La tasa de reposición de reservas, que era de menos de 50% a mediados de la década pasada, ha rebasado el 100% en los últimos 4 años en el caso de reservas 3P y alcanzó también el 100% en reservas probadas el año pasado por primera vez en nuestra historia. Estamos seguros de que estos porcentajes se repetirán este año y en los siguientes. En los últimos años, además, Pemex ha desarrollado la capacidad que nos permitirá sostener la producción más allá del mediano plazo. Contamos hoy con las herramientas para desarrollar con éxito los campos de los que depende el futuro de la industria en México. Este es el caso de Aguas Profundas, de Chicontepec y de Lutitas. De hecho, las habilidades tecnológicas de operación y gestión desarrolladas en Chicontepec, un sistema particularmente complejo y de características similares a la de los yacimientos de Lutitas, el shale, nos ha dado una ventaja importante para empezar a desarrollar los recursos de aceite, de shale, tanto aceite como gas, en el país. Así, hoy estimamos, por ejemplo, que los recursos producibles de aceite en Lutitas son de casi el doble de las reservas 3P de Chicontepec. Gracias a la reforma de 2008, estamos comenzando a poner en operación los contratos integrales. Las primeras 2 rondas de licitaciones en Campos Maduros han sido un éxito y están en marcha los procesos para licitar bloques adicionales en Chicontepec y más adelante en Aguas Profundas y en depósitos de shale. Estos contratos involucran recursos complementarios a la inversión de Pemex del orden de más de $1.500 millones anuales de inversión privada en un horizonte de 30 años. Todo lo anterior nos hace ver el futuro de la producción de hidrocarburos con confianza. Si se mantiene el ritmo de inversión en los próximos años, Pemex podrá estar produciendo más de 3 millones de barriles diarios de aceite y un 30% más de gas natural en los últimos años de esta década. Y más importante aún, sobre una base sostenible a lo largo del tiempo. También en la transformación industrial su administración, señor presidente, tiene avances que mostrar. Está en marcha los programas de eficiencia operativa y de inversión que harán de refinación una área con utilidad de operación positiva en pocos años. La petroquímica se ha reconvertido y está en franca expansión gracias a la oportunidad que representan los bajos precios del gas y el agresivo programa de alianzas con el sector privado que están en proceso. En suma, señor presidente, al término de su administración, Petróleos Mexicanos entregará buenas cuentas a los mexicanos. Y si hace 6 años el panorama era de una empresa en declive que se estaba acabando las reservas de un recurso no renovable, la perspectiva hoy es de un Pemex que se encuentra en el umbral de una nueva etapa de crecimiento, que repone en reservas probadas cada barril que extrae año con año, que ha hecho las contribuciones a las finanzas públicas más altas de la historia y que está envuelta en un proceso de transformación para ser cada día más productiva y competitiva en beneficio del desarrollo económico y del bienestar de todos los mexicanos. Muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano licenciado Jordi Hernán Herrera Flores, secretario de Energía. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Químico Andrés Granier Melo, gobernador constitucional del Estado de Tabasco. Doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos. Senador David Penchina Group, presidente de la Comisión de Energía.
señores y señores, trabajadores de Petróleos Mexicanos, pero particularmente trabajadores de Pemex Gas y Petroquímica Básica, saben ustedes perfectamente que es para mí todo un honor poder estar el día de hoy aquí. Este fue el primer centro de trabajo al cual yo pude acudir siendo nombrado por el presidente director de Pemex Gas, y echamos a andar una serie de iniciativas como la que hoy nos reúne aquí mismo para poder modernizar y seguir sintiéndonos orgullosos de nuestra institución. Durante la administración del presidente Calderón, el sector energético se ha transformado. Hemos adoptado tecnologías de vanguardia que aumentan la competitividad de nuestro país, que refrendan nuestro compromiso con la sustentabilidad y diversifican nuestra matriz de generación de electricidad. Todo esto para poder fortalecer la seguridad energética de nuestra nación. Una prueba fehaciente de esto es la puesta en marcha de este proyecto de cogeneración, el primero a gran escala de Petróleos Mexicanos, y que hoy nos reúne aquí en Nuevo Pemex, en uno de los centros de procesamiento de gas más importantes, no solo de la región, pero sin duda del país. Además de los beneficios directos e indirectos que un proyecto de esta naturaleza conlleva, el impulso a la cogeneración también constituye una vertiente emblemática de la adopción de nuevos criterios, nuevas políticas energéticas para la creación de política pública moderna. Esto viene reflejado tanto desde el Plan Nacional de Desarrollo, como lo fue también en lo particular el Plan Sectorial de Energía, que identificaron que el fomento a la cogeneración eficiente debiera ser una prioridad para promover un consumo más responsable de nuestros recursos energéticos y lograr con ello cada vez mayores eficiencias. Esto se debe a que el rediseño de los equipos y el rediseño de los procesos con base en optimización energética permiten aprovechar de mejor manera el calor que antes se desperdiciaba, se desechaba, y así se van eliminando pérdidas innecesarias, y esto convierte en una gran opción o alternativa de inversión que tiene alta rentabilidad. De hecho, acabamos de realizar un nuevo estudio de potenciales de distintos tipos de energía para el país, y de acuerdo a este estudio, el potencial económicamente competitivo, es decir, comparando el costo de cada una de las tecnologías que tenemos disponibles para el país, el potencial de cogeneración asciende a 8,000 megawatts de capacidad de generación. Esto significa más de 15 veces una planta como la que tenemos aquí. Desarrollar este potencial de 8,000 megawatts implicaría una inversión de más de 100,000 millones de pesos y podría generar hasta 50,000 nuevos empleos en nuestro país, convirtiéndose sin duda en un importantísimo punto de desarrollo regional. Desarrollar el potencial de cogeneración generaría una serie de beneficios como el ahorro de energía primaria, la reducción en la importación de combustibles y otros beneficios técnicos para el sistema eléctrico nacional, como lo son liberar capacidad dentro de la red, liberar capacidad de subestaciones y sin duda también reducir las pérdidas eléctricas en el sistema. Esto, por supuesto, se suma a beneficios ambientales porque se estarían emitiendo mucho menos en cantidad emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Los 8,000 megawatts de cogeneración de potencial que hemos identificado evitarían emisiones por más de 18 millones de toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera para el año 2020. Esto quiere decir que sería lo mismo que retirar de la circulación a 3,5 millones de automóviles por año. En pocas palabras, tener proyectos de cogeneración representa un ganar-ganar, no solo para el gobierno, no solo para Petróleos Mexicanos, no solo para CFE, sino para todos en su conjunto, sobre todo por los beneficios en términos ambientales. Con esto en mente, el concepto ganar-ganar, el gobierno federal ha creado un conjunto de mecanismos regulatorios para promover la adopción de esta tecnología de generación limpia. Dentro de ellos, dos tecnologías fundamentales se reconocen y se asimilan en lo que hemos denominado la metodología para el cálculo de la eficiencia en sistemas de cogeneración, y también poder determinar qué cogeneración
se le puede clasificar como eficiente. Al ser una cogeneración eficiente, recibe un beneficio de porteo a precios preferenciales. Porteo es el costo que se tiene que pagar para llevar la energía de un lugar a otro. Y también tenemos contratos de interconexión en esta modalidad, no solo para la cogeneración eficiente, sino también para energía renovable. Como resultado de la implementación de estas políticas, la cantidad de permisos de cogeneración que tenemos en lo que va de este sexenio suman ya 63 que representan 3.300 megawatts, lo cual es más que el doble que la capacidad que se tenía apenas en el 2006. En particular, y gracias a la visión y al trabajo de Petróleos Mexicanos y sus distintos organismos subsidiarios, hemos estado aprovechando este potencial y lo seguiremos haciendo hacia adelante. Con estos 300 megawatts que se ponen en funcionamiento, significa que Pemex todavía tiene un altísimo potencial que será más que un 60% adicional de lo que ya teníamos hacia adelante. Si consideramos que hace 6 años la energía térmica y el vapor que se generaban en el procesamiento de hidrocarburos se desperdiciaban casi en su totalidad, y ahora los podemos recuperar para darle utilidad y poder contribuir al servicio de energía eléctrica, esto constituye un enorme avance para el aprovechamiento sustentable de los recursos energéticos y es un avance en la visión de modernización del propio Petróleos Mexicanos. Hoy estamos dando un paso de gran trascendencia para el sector energético mexicano. Al mismo tiempo estamos apostando a las tecnologías de punta, como es la cogeneración y en particular en la definición regulatoria la cogeneración eficiente. Este tipo de medidas están haciendo la construcción de un Petróleos Mexicanos más moderno, más eficiente, y así es como hemos estado alcanzando distintas metas para fortalecer no solo a la empresa, sino también la seguridad energética y la generación de electricidad a partir de fuentes limpias. En este sentido, la puesta en marcha del proyecto Cogeneración Nuevo Pemex refleja la visión y el esfuerzo de la administración del presidente Calderón para construir un México a la altura de nuestros sueños. Un México más fuerte, más próspero y sin duda un México más sustentable. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Toma la palabra el ciudadano químico Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco. Muy buenas tardes. Quiero saludar una vez más al licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, al licenciado Jordi Hernán Herrera Flores, secretario de Energía, al senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía del Senado, bienvenido a Tabasco, al señor doctor Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos, a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, al magistrado presidente del Poder Judicial de Tabasco, al señor comandante de la 30ª Zona Militar y al señor presidente municipal de Centro. Destaco igualmente la presencia de las autoridades de Pemex y de los 3 órdenes de gobierno que nos acompañan. Señoras y señores, siempre hemos dicho que Tabasco necesita de Pemex, tanto Pemex necesita de Tabasco. Así lo confirma la inauguración de esta importante planta cogeneradora de energía y que nuestro estado sea uno de los principales proveedores de gas y de petróleo para el resto del país y otras latitudes. Los tabasqueños reconocemos la importancia que Pemex tiene para México y para nuestro estado. Por eso, desde el inicio de nuestro gobierno,
construimos una nueva relación de respeto y de beneficio mutuo. Así, señor presidente, en Tabasco generamos las condiciones políticas y sociales para que Pemex volviera a realizar con normalidad sus actividades y no detuviera su producción, fortaleciera su inversión en nuestro estado, siguiera generando empleos y mejorara la seguridad de sus instalaciones y nos ayudara en el desarrollo de nuestras comunidades donde tiene actividad, con acciones de protección ambiental y obras de justicia social. Precisamente esta relación nos ha permitido retribuir a nuestros municipios petroleros mediante acciones de infraestructura, desarrollo social, apoyos a la producción y a favor de nuestro entorno. A esto hay que sumar que la inversión que este año está realizando Pemex en Tabasco ha significado una derrama económica muy importante para nuestro estado. Además, señor presidente, es importante reconocer que gracias al decidido apoyo de su gobierno, siempre hemos contado con el respaldo de Pemex, funcionarios y empleados en cada una de las emergencias que hemos vivido. Y para facilitar las acciones del plan hídrico, al reubicar parte de su infraestructura, particularmente líneas de conducción, creo que de gas y de petróleo, sobre todo del río Samaria. De la misma forma, así como nosotros contamos con Pemex, Pemex siempre ha contado y contará con Tabasco. Esto es así porque en nuestras costas se encuentran parte de las reservas de hidrocarburo para las próximas décadas. Así lo demuestra la intensa actividad exploratoria que se registra en nuestro estado, como no se hacía desde hace más de 10 años, y la reactivación, como ya lo indicaron, de los campos maduros, y la puesta en marcha en este sexenio del Parque Industrial Petrolero en nuestro puerto de Dos Bocas, que consolida este recinto como un punto clave para el desarrollo industrial y petrolero del Golfo de México. Hoy, señor presidente, logramos generar las condiciones para que Tabasco siga siendo clave en el desarrollo del sector energético del país, con estabilidad política, reserva de hidrocarburos, infraestructura petrolera y multimodal de comunicaciones, así como un desarrollo más sustentable y con mayor justicia social en un Tabasco que es y seguirá siendo parte fundamental de la energía que mueve a México. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas tardes, amigas y amigos tabasqueños, muy buenas tardes, amigas y amigos petroleros, me da muchísimo gusto saludarlos. Saludo al químico Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco, a la diputada Marcela de Jesús González García, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, al magistrado Rodolfo Campos Montejo, presidente del Tribunal Superior de Justicia, al arquitecto Cuauhtémoc Muñoz Caldera, presidente municipal de Centro, al ingeniero Norberto del Barrio Brun, presidente de Abengoa, México, desde luego al senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. Muchas gracias por estar aquí, senador. Al general Luis Crescencio Sandoval, comandante de la 30ª Zona Militar, a la representación sindical de aquí, de nuevo Pemex, de Petróleos Mexicanos, muchas gracias también. A todos ustedes, amigas y amigos, invitadas, invitados especiales, muy buenas tardes. Celebro muchísimo el estar nuevamente en nuevo Pemex, pero particularmente ahora porque se cristaliza, a mi juicio, uno de los proyectos más importantes en eficiencia energética en el país, en toda América Latina,
y que yo personalmente he seguido con mucho interés, incluso desde que tuve el privilegio de ser secretario de Energía del país. Efectivamente, la cogeneración, amigas y amigos, es una herramienta fundamental para producir más con menos energía o para producir más con un menor daño al medio ambiente. Quiero felicitar también a Abengoa Cogeneración de Tabasco por ser la empresa que ganó la licitación para construir esta planta. Es una importante obra de ingeniería. Estamos hablando de una inversión de más o menos 500 millones de dólares, en pesos, más bien son 6.400 millones de pesos, y que generó en su construcción más de 2.500 empleos para los tabasqueños. Pero lo que es más importante, es el primer proyecto de cogeneración de electricidad a gran escala que se realiza en el país, el primer proyecto de cogeneración a gran escala que realiza Petróleos Mexicanos y el más importante de América Latina en este momento. Y que le va a permitir ahorrar, además, dinero, energía eléctrica, para sus 190 centros de trabajo en la región, fundamentalmente en el país. ¿Cuál es el principio de la cogeneración, amigas y amigos? Es, palabras más, palabras menos, pero es aprovechar la energía que cualquier proceso genera o libera para ahorrar insumos. Yo recuerdo cuando en mi casa me tocaba ir a comprar las tortillas, el pan desde luego, que iba en bicicleta y que iba en la noche o ya, pues por las mismas pedaleadas uno podía traer una batería, una lámpara de batería en el manubrio, o podría traer un dinamo en la rueda trasera de la bicicleta. Y uno ponía el dinamo y eso generaba electricidad, y por las mismas pedaleadas pues uno se alumbraba y además prendía las señales para que no lo fueran a atropellar. Básicamente es el principio de cogeneración. Aquí en Nuevo Pemex, amigas y amigos, ¿cómo estaba la cosa? Pues Pemex gastaba un dineral, primero, para tener 10 plantas para generar electricidad, donde quemaba fundamentalmente gas y a veces otros combustibles, para generar electricidad para Nuevo Pemex. Y aparte, necesitaba otras 10 plantas, 9 en realidad, para generar vapor, para que a través del vapor funcionaran los compresores que mandan el gas de aquí, pues hasta arriba, no sé hasta dónde llegue la energía de sus compresores, pero supongamos hasta Nuevo León o a Tamaulipas, a San Fernando. Y aparte, tenía que hacer funcionar otros aparatos. ¿En qué consiste la cogeneración? Si tú generas energía eléctrica o calórica o térmica, en lugar de tirar ese vapor que se generaba después de generar electricidad al aire libre, y seguramente aquí en Nuevo Pemex recuerdan las columnas de vapor que había y a veces de humo, ese mismo vapor se utiliza y ya no tienes que generar vapor aparte. Ese es el principio de cogeneración. Y así funciona esta nueva cogeneradora. Pero entra el gas, de manera tal que genera electricidad, y en lugar de liberar esos gases ya quemados y el vapor de poner una caldera grandotota para generar electricidad, se genera electricidad, esos gases se dejan pasar por un tubo que está, digamos, a mis espaldas, muy grande, y alrededor del tubo hay agua. Y ese tubo, a la vez que enfría los gases, calienta el agua hasta hacerla evaporarse, y ese vapor, en lugar de liberarse a la atmósfera, se mete a los compresores. Con lo cual Pemex ahorra muchísimo. Si antes del gas que se usaba se utilizaba solo el 33%, porque lo demás se perdía, se liberaba a la atmósfera, se quemaba, se hacía humo, se perdía en el compresor. Ahora la eficiencia de la nueva planta de cogeneración es de 85%. Y no hay necesidad de quemar más gas para generar vapor, porque el vapor se genera en una segunda fase, en un segundo ciclo de la misma planta. De tal manera, amigas y amigos, que con esto Pemex ahorra dinero, porque ahora consume menos gas. Ahorra dinero Pemex también porque ahora tiene que pagar menos por la luz.
Hagan de cuenta, al comprarle la luz a Comisión Federal de Electricidad, con todo y que es una empresa hermana, pero pues bueno, también entre hermanos tiene que haber negocios claros y justos, ¿no? Le tenía que pagar, digamos, a 1.50 el kilowatt hora. Generar la electricidad de esta manera vale 76 centavos, casi la mitad del costo de energía eléctrica. Y claro, para que la electricidad viaje por los cables de CFE se le paga pues, una tarifa de peaje que se llama de porteo a CFE, que es como de 30 centavos. O sea, aún así se ahorra casi 50 centavos, la tercera parte de lo que pagaba antes Pemex. ¡Qué bueno! Pero lo más importante, amigas y amigos, usando mejor los gases sin liberarlos a la atmósfera, manejándolos mejor y haciendo más eficiente su combustión, estamos ahorrando la emisión de humo que tanto contamina la atmósfera y provoca el llamado efecto invernadero. ¿Qué es eso? Platicábamos hace rato con el químico Granier cuando inauguramos un gran centro de protección civil en Villahermosa hace un momento, que parte de las tragedias que ha sufrido Tabasco últimamente, de inundaciones sobre todo, tiene que ver con el cambio climático. Ustedes saben que siempre ha llovido y siempre ha habido inundaciones. Pero tan violentas como la de 2007 no había registro. Y todavía que en 2010 lloviera el doble de lo que llovió en 2007, digo, no se inundó Villahermosa por lo que le hemos invertido al plan hídrico, pero llovió más, incluso el doble de 2007. ¿Por qué esas alteraciones? Pues por las mismas razones por las cuales antes no había huracanes en Nueva York y el año pasado pasó un huracán por Manhattan. Por las mismas razones en que en el norte del país, mientras aquí hay inundaciones, tenemos la peor sequía de la historia, o tuvimos, afortunadamente ya pasó. ¿Por qué se altera el clima? A esta alteración sistémica del clima y muy dañosa para el ser humano se le llama cambio climático. ¿Por qué se genera el cambio climático? Básicamente, amigas y amigos, porque desde la revolución industrial los seres humanos empezamos a echar más humo a la atmósfera, más dióxido de carbono, por los coches, por las industrias, por el petróleo mismo, etc. Y ese humo lo que hace es ponerle una especie de suéter a la atmósfera. Se queda ahí arriba, allá más o menos donde se aventó el astronauta, el piloto, seguramente lo vieron, aquel que se aventó desde 39,000 metros de altura. Por allá se quedan ese humo y es como una cobija que se le pone a la tierra. Imagínense en Tabasco, pues andar encobijados, ¿no? El calorón que hace. ¿Por qué una cobija? Porque antes de que hubiera esa capa tan gruesa de dióxido de carbono, los rayos del sol entraban a la tierra y la tierra los rebota. Cualquier parte blanca, por ejemplo, rebota el calor hacia arriba. Los polos, los picos nevados. Sin embargo, ese calor antes se iba todo a la atmósfera y a partir de estas capas de dióxido de carbono, no todo se va a la atmósfera, se atrapa y hace ese efecto invernadero. Y cuando se calienta más de lo ordinario el aire o cuando se calienta más de lo ordinario el agua, se altera el clima. Por ejemplo, los huracanes que nacen aquí muy cerca en el Caribe. Como la temperatura del agua está más caliente de lo ordinario, la temperatura hierve más rápido. Si ustedes calientan una jarra de agua en la estufa y el agua está bien fría, va a tardar mucho en calentarse y en hervir y en evaporarse. Pero si calientan agua ya tibia o precalentada, rápidamente se va a evaporar. Lo mismo ocurre con la formación de huracanes. Ahora se forman más rápido y son más violentos. Y así muchas cosas. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con nuestra planta de cogeneración? Que lo que estamos haciendo es ahorrar con la misma producción aquí de gas, con el mismo mecanismo de criogénicos, con el mismo bombeo de gas. Pemex está ahorrando casi 1 millón de toneladas de dióxido de carbono. ¿Cuánto es eso? Bueno, el compromiso de México que estamos cumpliendo es que en el año 2012, este año, íbamos a reducir en 50 millones de toneladas la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera respecto de lo que había en 2007. Con solo esta planta ya estamos reduciendo casi 1 millón de los 50 millones de toneladas. Así de importante. Es como sacar de circulación 200,000 coches. Es decir, es como haber sacado de circulación las 2/3 partes o más de los coches de toda Villahermosa.
Así es la cantidad de dióxido de carbono y así es el beneficio que estamos haciendo a la atmósfera. ¿Qué capacidad tiene de generación esta nueva cogeneradora? ¿Qué tan grande es? Pues miren, son, en términos gruesos, tiene capacidad hasta de 300 megawatts. Para darnos una idea, la capacidad instalada de la presa Peñitas, que está aquí muy cerca, que ustedes conocen mejor que yo, es de 420 o 400, por ahí más o menos. Es decir, la capacidad instalada aquí es más del 70% de la capacidad instalada en Peñitas. Ah, pero Peñitas no genera electricidad todos los días. Siempre hay que estar regulando. Si está muy baja la presa, hay que dejar que se llene. Si está muy alto el nivel del río, hay que bajarle a la generación para que no se inunde bien, en fin. Entonces, eso hace, ya luego con las obras que hicimos ya podrá generar casi todo el tiempo, pero aún eso hace que aunque tenga ligeramente menos capacidad esta planta cogeneradora, va a poder generar al año quizá más energía que toda la presa Peñitas. De ese tamaño es su capacidad de generación eléctrica. Por muchas razones, pues, amigas y amigos, esta es una buena noticia. Pero fundamentalmente el principio es este. Antes Pemex solo aprovechaba el 33% de todo lo que se quemaba para producir aquí electricidad y vapor, y ahora aprovecha el 85% de la energía contenida para producir electricidad y vapor. Eso le va a permitir a Pemex, además, ahorrar 166 millones de dólares en combustible y 14 millones en mantenimiento y rehabilitación de equipos al año. Ya mencioné el ahorro al medio ambiente, en fin. Quiero decirles, amigas y amigos, que esto es solo una parte de lo mucho que también está haciendo Pemex, y no es por nada, lo mucho que está haciendo el gobierno federal que tengo el honor de encabezar para mejorar nuestra vida, respetando mucho más el medio ambiente. ¿Cómo es que podremos, por cierto, resolver el tema del cambio climático? Si toda la humanidad, sin dejar de prender la luz en la noche, sin dejar de transportarse de un lugar a otro, hiciéramos cosas como esta, resolveríamos en gran parte el tema del cambio climático. Y a eso se llama desarrollo sustentable, o más específicamente crecimiento verde. ¿Qué significa? Poder crecer, que la economía pueda crecer con menos daño al medio ambiente. Producir lo mismo o más con menos consumo de energía o con menos quema de combustibles. Y por eso la energía renovable, y por eso la eficiencia energética, y por eso muchísimas cosas. ¿Qué más está haciendo Pemex por el medio ambiente? Otros proyectos de reducción de emisiones de metano y de quema de gas, así como de recuperación mejorada de petróleo con dióxido de carbono con base en tecnologías limpias. Por ejemplo, hace rato mencionaba el gobernador la terminal Dos Bocas, aquí en Tabasco. Se están aprovechando los gases de combustión de los turbogeneradores para procesar el petróleo crudo. Y en el campo Tres Hermanos en Veracruz se implementan mecanismos para recuperar el gas que resulta de la producción de petróleo. Ojalá Pemex pueda llegar pronto a recuperar el 100% del gas que se quema en la producción de petróleo. Implica inversiones muy importantes que definitivamente hay que hacer, porque ese gas, en lugar de que se pierda y se queme, hay que recuperarlo para, por un lado, no contaminar, y por otro, pues también que haya más ingreso para Pemex y para los mexicanos. Otras cosas que está haciendo Pemex: un proyecto para sustituir 12 millones de barriles diarios de quema de combustóleo en Salina Cruz, en la refinería, para, en lugar de combustóleo, quemar gas natural, porque el gas natural echa menos humo que el combustóleo, vamos a llamarlo así, es más eficiente. Otro punto que está haciendo Pemex es proyectos de conservación de biodiversidad. Por ejemplo, fuimos a inaugurar el Parque Ecológico Jaguarundi en Coatzacoalcos, una reserva natural de casi 1,000 hectáreas, donde precisamente ahí se liberó un individuo, una cría de jaguarundi. No sé si todavía ande por ahí, espero que sí, director, ¿no? Ya le llevaron pareja, por lo menos, algo así.
¿Lo saben? Bueno. Es un tigrillo, es como un, pues entre gato montés y puma, yo creo, ¿no? Muy bonito además. Y otro proyecto que a mí me gusta mucho, que es que Pemex está apoyando el proyecto de la reserva de la biosfera de Montes Azules en Chiapas, que por cierto es donde se generan varios ríos que llegan a Usumacinta, que es uno de los más caudalosos del país. Hay 360,000 hectáreas ahí de selva virgen, afortunadamente selva todavía muy protegida. Hemos evitado que lleguen y hemos logrado que salgan de ahí invasores de terrenos que estaban poniendo en riesgo la selva. Hemos recuperado un manejo sustentable. Ahí hay ceibas y árboles de 40, 50 metros de altura, por ejemplo. Hay jaguares, hay pumas, desde luego muchísimo, cocodrilos, en fin. Todo tipo de faunas. Está ahí la mayor reserva de especies naturales de todo México y la segunda más importante de América Latina después del Amazonas, de toda América incluso. En fin, es un lugar que Pemex está apoyando. Hace poco se avistó una especie, un individuo que es el águila arpía, que tenían más de casi 10 años de no avistar ninguna, pero es un águila que cuando extiende las alas mide más de 2,5 metros de extensión. Es capaz de llevarse pequeñas crías, imaginarán ustedes el poder de ese animal, en fin. Pues un lugar verdaderamente maravilloso que Pemex está aprovechando. Pues creo que lo mejor que hace Pemex es precisamente, en todo este tema, mejorar sus propios procesos de producción de petróleo y gas y de distribución y refinación. En fin, la empresa finalmente redujo sus emisiones con todas estas medidas, especialmente de sus procesos industriales, redujo sus emisiones en casi 16 millones de toneladas de dióxido de carbono. Si todo el país la redujo en 50, Pemex solo lo hizo casi en 16, que equivale a sacar de circulación más de 3 millones de coches al año. No sé cuántos tenga la Ciudad de México, tiene por ahí más o menos 3.3 millones de coches al año que salen de circulación, los equivalentes, digamos, por el esfuerzo en favor del medio ambiente que está haciendo Pemex. Pues, amigas y amigos, no me resta, por todas estas buenas noticias para el ser humano, porque son buenas noticias para el medio ambiente, para las finanzas de Pemex, para muchas cosas, no me resta más que felicitarlos a todos ustedes por este gran logro de Pemex y que sigan los proyectos de cogeneración, que muy pronto veamos cogeneración en todas las refinerías de Pemex y en todos los centros petroquímicos, en todos los procesos relevantes de esta gran empresa de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Tengan todos ustedes un excelente día.